Días. En el día de hoy vamos a ver integrales impropias y para estudiar este tema vamos a recordar algunas cuestiones que ya hemos visto. Hasta ahora habíamos visto el estudio de las integrales definidas, donde tenían estas integrales características que la función integrando era una función que estaba definida en todos los puntos de un intervalo cerrado y este intervalo era finito. Pero también se pueden presentar ahora situaciones donde no se cumplan alguna de estas condiciones, es decir, que el intervalo de integración no sea finito, o bien que esa función que estaba acotada y definida en todos los puntos del intervalo puede que no esté definida, es decir, presente una discontinuidad infinita en alguno de los extremos del intervalo o bien en algún punto intermedio de él. Este tipo de situaciones podemos resolverla a través de este tipo de integrales denominadas integrales impropias. De acuerdo a las características que planteamos recién de que el intervalo no sea finito o bien que la función integrando presente discontinuidad infinita, podemos clasificar a las integrales impropias en dos grupos que las vamos a denominar integrales impropias de primera especie e integrales impropias de segunda especie. ¿Cómo agrupamos estas integrales en cada especie? Voy a agrupar en las integrales impropias de primeras especies aquellas integrales donde el intervalo de integración no es finito, es decir, que alguno de los extremos de la integral, el superior o el inferior, sean infinitos, o bien que ambos extremos sean infinitos, es decir, una integral donde el extremo superior es infinito, o bien donde el extremo inferior es infinito, o bien ambos extremos son infinitos. Por lo tanto, entonces, en este grupo ingresan las integrales impropias referidas a las características del intervalo de integración. Mientras que en la segunda especie vamos a ver, obviamente, que aquí va a existir una función f de x diferencial de x. Simplemente estamos viendo cómo vamos a resolver y agrupar estas integrales, mientras que en las integrales impropias de segunda especie van a estar referidas justamente a la discontinuidad infinita que presenta la función integrando. Y puede ocurrir entonces que esa función integrando no esté definida, es decir, no exista en el extremo superior de la integral, o bien puede ocurrir que esa función integrando no esté definida, no exista en el extremo inferior del intervalo, y la tercera situación de que esa función integrando no esté definida, presente una discontinuidad infinita en un punto comprendido entre los extremos de integración, es decir, ese punto C está comprendido entre los extremos A y B. De esta manera entonces podemos agrupar y clasificar a las integrales impropias. Fíjense entonces ahora cómo vamos a entrar a calcular este tipo de integrales. Muy bien, vamos entonces a hacer el tratamiento de cada una de estas integrales con una representación gráfica que nos permita interpretar el cálculo de cada una de ellas y vamos a sacar conclusiones respecto al resultado que puede surgir de este tipo de integrales. Entonces vamos a trabajar en primer lugar con las integrales de primera especie. Habíamos visto que teníamos tres situaciones. Vamos a empezar por la primera, donde el extremo superior es infinito, es decir, no está determinado. Y de una función f de x diferencial de x. Si representamos gráficamente una función con esta situación, tenemos entonces, por ejemplo, esta situación donde queremos resolver esta integral desde
un valor finito a, un número real finito a, y donde el extremo superior es infinito, es decir, que la variable independiente tiende a infinito, por lo tanto el intervalo es infinito. Esa integral nos estaría representando el área que va desde el extremo A hasta infinito. ¿Cómo resolvemos este tipo de integrales? Bueno, para resolver este tipo de integrales vamos a elegir una nueva variable que la podemos llamar con la letra que ustedes quieran, donde esa variable vamos a reemplazar en el extremo que no está determinado, que es infinito. Y esa nueva variable va a tender a ese valor infinito. Y si hablamos de tender, estamos hablando de lo que ya estudiamos, de un límite. Por lo tanto, entonces, este tipo de integrales la vamos a resolver a través de un límite. Por lo tanto, entonces, esta integral va a ser igual, si llamamos t a la nueva variable, vamos a reemplazar entonces, el extremo por esa nueva variable, pero como esa nueva variable va a tender, esa integral lo vamos a resolver entonces como un límite con t que tiende a infinito de la integral desde a hasta t de f de x diferencial de x. Por lo tanto, vemos que para resolver este tipo de integrales, primero tendremos que resolver esta integral en el intervalo desde a hasta t, encontrar la primitiva, aplicar la regla de Barrow y luego al resultado resuelto a través de la regla de Barrow tendremos que calcular el límite cuando t tiende a infinito. Vamos a ver también luego un ejemplo numérico. Pero ¿a qué conclusión podemos arribar? Cuando resolvamos esta integral y luego calculemos el límite, podemos llegar a tres situaciones. Que el resultado del límite sea un valor finito, es decir, un número real. Si es un valor finito, decimos que la integral es impropia, es convergente. ¿Y qué quiere decir que la integral impropia es convergente? Que el valor de esta área tiende, cuando x tiende a infinito, este valor de la integral tiende a este número finito, por eso decimos que la integral converge hacia ese número real. Puede ocurrir que el resultado de ese límite sea infinito y por lo tanto decimos entonces que la integral impropia es divergente. No podemos calcular, es decir, cada vez se hace más grande. Y por otro, la tercera situación es que no podamos calcular ese límite, es decir, que no existe ese límite y entonces decimos que la integral impropia es oscilante, cuando no podemos determinar el valor del límite. Por lo tanto, este tipo de integrales podrá presentar cualquiera de estos tres resultados al ser resuelta. Esto que acabé de decir es válido para cualquiera de las situaciones de integrales impropias, tanto de primera especie como de segunda especie. Muy bien, vamos a ver un ejemplo numérico para que interpreten este cálculo. Y supongamos que queremos calcular la integral impropia desde 0 a infinito de la función e a la menos x diferencial de x. Muy bien, como vemos es una integral impropia de primera especie, en este caso porque el extremo superior es infinito, entonces decíamos elegíamos una nueva variable, en ese caso la nueva variable decíamos que le llamábamos con la letra t, entonces cuando yo resuelvo va a estar la integral de 0 a t de e a la menos x diferencial de x. Pero como este extremo es infinito, la integral impropia la resolvíamos como un límite con esa nueva variable que tendía a infinito de justamente la integral desde 0 hasta t, y en este caso la función integrando es e a la menos x, la función exponencial e a la menos x diferencial de x.
Muy bien, ¿cómo resolvíamos? Y lo primero que teníamos que hacer es resolver la integral. Y por lo tanto calculamos la primitiva. Y en este caso, fíjense que es una integral inmediata, porque la integral de, si ustedes recuerdan, de e elevado a la u era la misma función dividido la derivada del exponente, que en este caso es menos 1. Y esto tenemos que integrar, de acuerdo a la regla de Barrow, desde 0 a t. Fíjense que sigo colocando la palabra límite porque todavía no he resuelto el límite, que es lo último que voy a resolver. Por lo tanto, esto será el límite cuando t tiende a infinito. Y entonces, aplicando la regla de Barrow, fíjense que directamente después voy a poner menos, por el denominador, menos e a la menos t. Y luego queda menos, y menos de Barrow me va a quedar más, e elevado a la 0. Ese es el resultado de nuestra integral entonces, luego de aplicar Barrow. Ahora sí podemos aplicar el límite. Y fíjense que tenemos el límite de una suma, y el límite es distributivo respecto a la suma. Por lo tanto, aplicando el límite a cada uno de los términos nos va a quedar menos 1, y fíjense, para que el exponente quede positivo tendríamos que pasar al denominador, nos va a quedar e, y ya reemplazando a la infinito. Y fíjense que esto, por propiedad de la potencia, es 1, y el límite de una constante es la constante. Por lo tanto, el límite de 1 va a ser 1. Si nosotros miramos ahora esta expresión, vemos que si tengo un número elevado a una potencia cada vez más grande, evidentemente este número se hace cada vez más grande. Y por lo tanto, este cociente va a tender a 0. Por lo tanto, entonces, si resuelvo esta situación, esto nos está dando 1. Conclusión. Decimos que esta integral impropia es convergente porque nos dio como resultado un número real, en este caso 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo resuelvo esta integral, el área encerrada por esta función desde el origen y cuando x tiende a infinito, el área encerrada va a converger a el valor de 1. Eso significa lo que hemos resuelto. Muy bien, vamos a plantear ahora la otra situación, que es cuando el extremo inferior no está definido, y entonces tendríamos una segunda situación en este tipo de integral, es decir, desde menos infinito a b. Vemos en este caso entonces que el extremo inferior no está determinado, y entonces si nosotros planteamos la gráfica de una función con esta situación, tomando un sistema de ejes, supongamos tenemos esta función f de x, y vemos entonces que queremos resolver desde menos infinito. Fíjense que la curva se hace asintótica hacia el eje de las abscisas negativo hasta un valor finito o extremo superior b. Por lo tanto, esa integral estaría representando el área rayada. Muy bien, ¿cómo resolvemos? De la misma manera que hicimos en los casos anteriores, tomando una nueva variable. Y ya vamos a generalizar para todas las situaciones que a esa variable la vamos a llamar con t. Entonces, como es una integral impropia, sabemos que la vamos a resolver como un límite. Entonces, el límite cuando t tiende, y fíjense, a infinito, no va a ser menos t, tiende entonces a menos infinito, de la integral desde t, porque t es la que tiende a menos infinito, hasta el extremo b de f de x diferencial de x. De manera tal entonces que con esta expresión podemos entonces resolver este tipo de integrales impropias. También podemos, repito, aplicar un ejercicio, pero se va a resolver de la misma manera que en los casos anteriores. ¿Y cuál es la tercera situación? Bueno, la tercera situación ahora
será cuando ambos extremos sean infinitos. Ambos extremos sean infinitos. Y entonces, si representamos gráficamente una situación de una función que queremos integrarle desde menos infinito hasta más infinito, entonces supongamos tengo esta función y la voy a integrar desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, va a ser todo el área rayada. Muy bien. ¿Cómo vamos a resolver esta integral? Exactamente utilizando una nueva variable que la llamábamos t, y entonces, si t tiende a infinito, esta integral la vamos a resolver como el límite cuando t tiende a infinito desde menos t hasta t de la función f de x diferencial de x. De manera tal que nuevamente tenemos que calcular esta integral impropia, donde primero resolvemos la integral, encontramos su primitiva, aplicamos Barrow en el intervalo desde menos t y t, y al resultado de esa integral calculamos el límite. De manera tal que vemos que estos ejemplos ya son vistos y lo podemos resolver como lo hemos hecho en los casos anteriores. Bien, estas son entonces las integrales impropias de primera especie, donde el intervalo de integración no era finito. Ahora vamos a ver las tres situaciones que podemos tener cuando tenemos integrales impropias pero de segunda especie. Y en este caso, en este tipo de integrales impropias, la función es la que no está definida en algún punto del intervalo de integración, que pueden ser los extremos, o bien un punto intermedio entre los extremos de integración. Entonces, fíjense la primera situación. Tengo la integral en el intervalo AB de una función f de x diferencial de x. Pero en este caso particular, la función no está definida en el extremo superior. Presenta una discontinuidad infinita. Por lo tanto, no existe el valor de la función, no está definida en el extremo superior de la integral. Por eso es una integral entonces impropia. Presenta un salto infinito, una discontinuidad infinita. ¿Cómo sería la gráfica de una función en estas condiciones? Bueno, si tomamos un sistema de ejes cartesianos, supongamos que tenemos la siguiente función. ¿Y qué pasa? En el extremo superior, la función tiene un salto infinito, se hace asintótica respecto a ese valor de b. Por lo tanto, esta función presenta una asíntota vertical en el extremo superior b. Por eso no existe el valor de la función, es discontinua infinita, presenta un salto infinita. Y queremos integrar esa función desde un valor finito a hasta justamente ese extremo b donde la función no está definida. Por lo tanto, el área quedará representada desde A a ese extremo b en el cual la función no está definida, y por eso vemos que el área no se cierra. Muy bien. Nuevamente es una integral impropia, por lo tanto tenemos que resolverla como planteamos en los casos anteriores, eligiendo una nueva variable, pero en ese caso esa nueva variable que llamábamos t va a tender justamente a ese valor del extremo donde la función no está definida. Y nuevamente entonces tendremos que calcular la integral como un límite, porque esa nueva variable tiende a ese extremo en el cual la función no está definida. Por lo tanto, entonces, si seguimos llamando t a esa nueva variable, esa integral
quedará expresada desde a hasta t de f de x diferencial de x. Pero cuidado que en el extremo no estaba definido, entonces tenemos que resolver como el límite cuando t tiende a ese extremo b de la integral desde a hasta t de f de x diferencial de x. Y de esa manera podemos resolver esa integral impropia. Lo mismo que habíamos dicho en las integrales de primera especie, si el resultado de esta integral impropia tiene un valor finito, la integral es convergente. Si me da infinito, la integral impropia es divergente. Y si no puedo resolver el límite, no existe el límite, esa integral será oscilante. Lo mismo que habíamos dicho para integrales impropias de primera especie. Si queremos ver un ejemplo, bueno, vamos a ver un ejemplo de esta situación. Supongamos que tenemos que resolver una integral donde en el extremo superior esta función no está definida. Y supónganse que quiero resolver la integral desde 0 hasta 1 en ese intervalo de la función 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Quiero resolver entonces esa integral. Bueno, si yo miro, fíjense que si reemplazo en la función integrando los extremos, para 0 la función está definida, pero si reemplazo para 1, el denominador se hace 0. Por lo tanto, evidentemente no existe, no está definida la función integrando para el extremo superior. Por lo tanto, entonces, tendremos que elegir una nueva variable que llamábamos t, que va a tender a ese extremo, en este caso superior. Y tenemos que resolverla como un límite. Por lo tanto, entonces, esto será igual al límite cuando t tiende a 1 de la integral desde 0 hasta t de la función diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y de esa manera entonces resolvemos la integral. Muy bien, primero tenemos que encontrar la función primitiva, aplicar valor y por último el límite. Entonces esto será el límite cuando t tiende a 1. Y fíjense, si nosotros miramos, esta integral es inmediata, porque justamente la función integrando es la derivada de una función que en este caso es el arco seno de x. Porque su derivada justamente es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y esto tenemos que integrar entre 0 y t. Por lo tanto, entonces esto nos va a quedar límite cuando t tiende a 1. Todavía no estoy resolviendo el límite, por eso colocamos límite y aplico barro. Y nos va a quedar el arco seno de t menos el arco seno de 0. Muy bien, nuevamente tenemos el límite a una recta, el límite es distributivo, por lo tanto podemos aplicar la distributividad del límite. Y fíjense que nos va a quedar arco seno de 1 menos arco seno de 0. Y si nosotros miramos, si el arco del seno es 1, es justamente porque el ángulo es igual a pi sobre 2, o lo que es lo mismo, 90 grados. Y al coseno de 0, el ángulo es 0. Por lo tanto, esto nos quedaría menos 0. Pi sobre 2 menos 0 me queda pi sobre 2. Conclusión, en este caso, esta integral impropia nuevamente tiende a un valor finito, por lo tanto, esta integral impropia es convergente. Convergente quiere decir que esta área tiende a ese valor que es, en este caso, pi sobre 2. Ven ustedes que no es nada complicado la resolución de este tipo de integrales. Ahora vamos a plantear una segunda situación, que cuando la función integrando ahora no está definida en el extremo inferior, es decir,
no existe la función en el extremo inferior de este intervalo. Nuevamente, para resolver este tipo de integrales, tendremos que aplicar el límite y ir reemplazando ese extremo por el cual la función no está definida por una nueva variable. ¿Qué significa esto si representamos gráficamente una función en esta situación? Bueno, ahora ese salto infinito se produce en el extremo A. Por ejemplo, quiero resolver la integral de esta función desde el extremo A, y si miramos se produce un salto infinito en ese extremo hasta el extremo finito B. Por lo tanto, lo que queremos resolver es el área encerrada desde A, en el cual la función tiene un salto infinito, hasta B. Si planteamos la resolución de esta integral, entonces esto nos va a quedar como el límite cuando ahora la variable tiende al extremo inferior, que es donde no está definida la función, desde el valor de t hasta el valor finito b de la función f de x diferencial de x. Y de esa manera podemos resolver la integral. Un ejemplo numérico: supónganse que quiero resolver la integral desde 0 hasta 3 de la función 1 sobre x al cubo. Muy bien, si nosotros miramos esta función 1 sobre x al cubo, vemos que para el extremo superior esta función 1 sobre x al cubo está definida, porque 3 al cubo me está dando 27, pero sin embargo esta función 1 sobre x al cubo, al reemplazar x por 0, me está dando el denominador 0, por lo tanto no está definida. Conclusión: estamos en una situación de este tipo de integral. ¿Cómo la resolvemos entonces? Como el límite cuando t en este caso tiende a 0, que es el extremo en el cual la función presenta un salto infinito, de la integral desde t hasta 3 del diferencial de x sobre x al cubo. Ven ustedes que esta integral, al resolverla, también es una integral inmediata, porque llevamos esta función al numerador y obviamente cambia de signo su exponente. Nos va a quedar límite cuando t tiende a 0 de la integral entre t y 3 de x a la menos 3 diferencial de x. Si resolvemos entonces y encontramos la primitiva de esa función, nos va a quedar entonces, fíjense, se sumaba 1 al exponente y se dividía por el mismo exponente, por lo tanto menos 3 más 1 me va a quedar x a la menos 2 sobre menos 2, y esto tenemos que resolverlo entre 3 y t. Esto nos va a quedar entonces límite cuando t tiende a 0, y fíjense nuevamente, negativo, entonces menos, y como el exponente es negativo, si lo quiero poner positivo, va a ir al denominador, 1 sobre 2x cuadrado, menos menos me va a quedar más, por lo tanto esto nos va a quedar 1 sobre, si reemplazamos por el extremo, fíjense, inferior, me va a quedar 1 sobre 2t elevado al cuadrado. Y acá, si reemplazamos ya directamente x por 3, para hacerlo más rápido, nos va a quedar directamente 9. 2 por 9. Repito, si reemplazamos, como está en el denominador, x al cuadrado, reemplazando por el extremo superior, 3 al cuadrado me da 9. Por el extremo inferior, reemplazamos y nos queda t cuadrado. Muy bien. Si nosotros resolvemos ahora el límite, fíjense que esto nos queda una constante, menos 1 sobre 18. Límite de la constante, me va a quedar evidentemente la constante negativa. Y acá fíjense que ¿qué va a pasar? Al reemplazar t por 0, este cociente evidentemente me va a estar dando, va a tender a infinito. Por lo tanto, este resultado me va a estar dando infinito. Conclusión: esta integral
impropia es divergente. Es divergente. El valor de esta área no la puedo, en este caso, determinar. Por lo tanto, entonces, ven ustedes que hemos resuelto este tipo de integrales nuevamente a través de un límite. Y finalmente, tenemos una tercera situación donde ahora la función está definida en los dos extremos, pero sin embargo no está definida en un punto comprendido entre ellos. No quiere decir que sea exactamente el punto que está en la mitad, sino en un punto comprendido entre ellos. Ese punto C está comprendido entre los extremos A y B. En ese punto C la función presenta entonces esa discontinuidad infinita o ese salto infinito. Muy bien. Si nosotros miramos entonces una situación de esta, sería la siguiente. En ese punto C, la función presentaría un salto infinito y, por ejemplo, tendríamos esta situación. En el punto C la función se hace infinitamente grande y la quiero integrar desde este valor finito A a este valor finito B. Pero sin embargo, en un punto intermedio entre A y B, la función presenta ese salto infinito de discontinuidad. ¿Cómo hacemos para resolver? Lo mismo que hicimos en los casos anteriores. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Que la diferencia con los casos anteriores es que ese punto de discontinuidad está entre ellos. Entonces tenemos que hacer una partición del intervalo. Y eso era una propiedad que cumplen las integrales definidas, que yo puedo hacer una partición del intervalo y sumar las integrales dadas de acuerdo a la cantidad de particiones que haga del intervalo de integración. Por lo tanto, entonces, esa integral desde A hasta B de f de x diferencial de x la puedo calcular como desde A hasta C de f de x diferencial de x más la integral desde C hasta B de f de x diferencial de x, donde justamente realizo la partición del intervalo en ese punto donde la función presenta el salto de discontinuidad. Y ahora sí, entonces, como la función no está definida en este caso en el extremo superior, en este caso en el extremo inferior, ven ustedes que esta situación no es otra cosa que la suma de los dos casos anteriores. Por lo tanto, tendremos que resolver como el límite cuando en este caso esa nueva variable tiende a C, que en este caso es el extremo superior, de la función dada desde A hasta T de f de x diferencial de x. Y acá, si ustedes quieren aclarar, podemos decir que en este caso T está tendiendo a ese valor de C por izquierda, si quieren aclararlo, está tendiendo a C por izquierda, más el límite cuando T tiende también a C, pero en ese caso, fíjense que ahora este se va a tender por derecha, si quieren aclararlo, de la integral entonces desde T hasta B de f de x diferencial de x. Y de esta manera entonces vemos que podemos resolver esta integral, y esta integral no es otra cosa que la suma de los dos casos anteriores. Nuevamente, si el límite existe y es un valor finito, la integral será convergente; si es infinita, divergente; y si no existe el límite, la integral será oscilante. Por lo tanto, estas son todas las situaciones que se nos pueden plantear para resolver por integrales impropias. Muy bien, tienen varios ejercicios ustedes para resolver en el práctico, donde aplicarán cada una de las situaciones según corresponda. Nos vemos la próxima clase.